Hola amigos, bienvenidos. En esta ocasión analizaremos unos textos bíblicos que los testigos de Jehová usan para negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero analizarlos a detalle, a profundidad. Estos textos, lejos de negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, lo comprueban. Es común que los testigos de Jehová tengan estos versículos a la mano a la hora de querer refutar o objetar contra la doctrina de la Trinidad, pero aquí les tengo el verdadero significado y cómo responderles. Juan 17:3 es el clásico que siempre te muestran, es el primero que te muestran, que dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Con ese texto, ellos tratan de decir que Jesús, el Señor Jesús, no es Dios, pero ellos no te leen el pasaje completo, o si tú se los muestras el pasaje completo, desechan los otros y nomás se aferran a ese, nada más se aferran a ese texto. ¿Por qué será? Porque no les conviene, como a todos los sectarios. Dice el texto completo: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Bien. Si vemos el texto completo, vemos en el versículo 1 que el Hijo glorifica al Padre y el Padre le da gloria al Hijo. Hay una glorificación mutua entre ambos, porque ellos son Dios, ambos son Dios, comparten la gloria como Dios. Dice en versículo 5: ahora pues, Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que en el cielo tiene la misma gloria que el Padre. Pero en Isaías 42:8 no dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré ni mi gloria ni mi alabanza esculturas. Entonces, si Jehová no comparte su gloria con nadie, Dios no comparte su gloria, Jesús es Dios, porque está diciendo que tiene la misma gloria que el Padre, no que tenía una gloria distinta. Tiene la misma gloria con el Padre cuando está en los cielos, porque recordemos que el Señor Jesucristo se despojó de sí mismo y se hizo en forma humana, porque el Señor Jesucristo, cuando está aquí en la tierra, Él era Dios y era hombre y sigue siendo Dios. Y la misma Biblia nos lo corrobora. Si vamos a Hebreos como referencia, dice en Hebreos 1:3, nos dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. El Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Al igual que si yo tengo un hijo, no dejará de ser más humano que yo. Seremos humanos los dos con las mismas condiciones y atributos. Así el Hijo también es de la misma naturaleza que el Padre. Por eso es Dios, es de naturaleza divina. Los trinitarios no creemos que Jesucristo sea el Padre, sino que son de la misma naturaleza divina, y si Él es Dios, por eso hay que adorarle. El Señor Jesucristo, en su condición natural, Él es Dios todo, Él es Dios. Al ascender a los cielos de nuevo, Él dejó de un lado la humanidad y volvió a regresar a su estado natural, a su gloria divina. Y de hecho, en Hebreos 1:6 ustedes pueden revisar ese texto, que el mismo Padre dice a sus ángeles: adórenle al Hijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Es una orden que da. ¿Por qué? Porque al regresar el Señor Jesucristo a los cielos, deja su ministerio terrenal y profético y regresa a su estado como Señor, a su oficio como Dios y Rey y Señor del universo. Es importante analizar todos los textos, seas de la religión que seas, porque es muy común que hay muchas personas que se aferran a un solo texto o a los textos que ellos quieran, pero debemos de ser honestos y analizar todos los textos bíblicos que se nos presentan.
Igual en primera de Juan 5:20 se nos dice que Jesucristo es el Dios verdadero. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para hacer que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Así lo dice primera de Juan 5:20, pero ese texto no les gusta analizarlos. Otro texto que les gusta leer y es muy similar, Juan 14:28 dice: habéis oído que yo os dicho, voy y vengo a vosotros, si me amares os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Aquí, al decir el Señor Jesucristo que el Padre es mayor, se está refiriendo a que Él en su humillación estaba hecho hombre y Él estaba hecho siervo. Por eso el Padre era mayor en condición en ese momento, pero no está diciendo que era inferior en naturaleza, porque como hombre es inferior, pero como Dios es igual a su Padre, y lo podemos ver en Filipenses. Nos dice: haya pues también en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo. Discúlpenme. Ok, muy bien. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la misma condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios les exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces vemos pues que el Señor Jesucristo en su humillación era inferior al Padre como hombre, pero en naturaleza es igual. El Jesús es Dios. Tito 2:13, Romanos 9:5, Juan 20:28 nos dice que Jesús es Dios, pero esos textos no les gusta analizar a los testigos de Jehová. De igual manera, citan Colosenses 1:15, que dice: Él es la imagen del Dios vivo, el primogénito de toda la creación. Entonces aquí nada más te leen ese texto, pero no te leen el pasaje completo. Primogénito en la Biblia se usa para referirse al primer nacido, y también se usa para referirse a un cargo o a un nivel de preeminencia, que tienes un grado, un nivel honroso ante los demás, o tienes un lugar privilegiado, preeminencia. Si nosotros leemos el pasaje completo, vemos que el Señor Jesucristo es el primogénito por preeminencia, porque Él es el Creador. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y hay en la tierra, sean invisibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Se refiere a preeminencia, por ejemplo, miren, Jeremías 31:9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Aquí a Efraín se le está diciendo que es el primogénito, pero nosotros sabemos muy bien que Efraín no era el primer nacido de su padre, porque su padre es José el soñador. El hijo primero de José fue Manasés, no fue Efraín, y se le está diciendo primogénito. De igual manera, a David en Salmo 89:27 se le dice el primogénito. Versículo 20 dice: allí a David mi siervo lo ungí con mi santa unción. En versículo 27 dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso sobre los reyes de la tierra. David era el hijo menor de su padre Isaí. Vemos pues que se llama primogénito, pero por preeminencia, no porque es el primer nacido. De igual manera, así aplica para nuestro Señor Jesucristo. Él es el primogénito por preeminencia. También se llama el primogénito de entre los muertos, pero Él no fue el primero en morir.
no fue el primer hombre en morir. Fue el primero en vencer a la muerte por el pecado. Él es el primogénito de los muertos. Él no fue el primer hombre en morir, pero tiene preeminencia por cuanto él resucitó de entre los muertos por su propio poder, porque él venció la muerte. Él venció la muerte porque él es santo, venció el pecado no tuvo parte ni suerte en él, y por eso es el primero en vencer el pecado. Y nosotros, gracias a él, por eso podemos vencer a la muerte, porque él venció al pecado por nosotros y nos ha dado vida eterna. Y el mismo pasaje te dice para que en todo tenga preeminencia, te dice en el versículo 18. Así que Colosenses 1:15 es otro pasaje que sacan fuera de contexto, para que vean que es muy fácil hacer una mentira. Aunque te estén presentando con la Biblia, te sacan de contexto las cosas para engañarte. Que el Señor Jesucristo es el primogénito porque Él es el Creador, Él es Dios y tiene preeminencia en toda su creación porque Él es el Señor. Él es el Rey del universo, el Rey de reyes y Señor de señores. De igual manera veremos que el Señor Jesucristo es eterno, y lo vamos a ver a continuación con la Biblia. Dice Proverbios 8:22, Jehová me poseía en el principio, ya de antigua, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado antes de la tierra. Entonces vemos como aquí el Señor Jesús nos está hablando de la eternidad del Hijo. Y si leemos el pasaje completo, le podemos sacar más contenido. Eternamente tuvo el principio, dice, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Porque aquí el Señor Jesucristo simboliza la sabiduría Él es la sabiduría de Dios. Y dice que tuvo eternamente el principado, pues Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Rey. Entonces es un príncipe. Eternamente tuvo el principado. Para tener un principado eterno tienes que ser eterno. Y en 1 Corintios 1:24 nos dice que el Señor Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, si el Señor Jesucristo fue creado, diríamos que hubo un tiempo en que Dios no tuvo poder ni sabiduría, porque hasta que el Señor Jesucristo vino. De igual manera, en Hebreos 7:3 nos dice que el Señor Jesucristo no tiene padre, ni madre, ni genealogía, no tiene principio de días, ni fin de vida, sino es hecho semejante al Hijo de Dios. Es un sacerdote que permanece para siempre. Aquí nos está hablando también de la eternidad del Hijo. Hay muchos pasajes, textos bíblicos que nos están hablando literalmente de la eternidad del Hijo. Ese texto de primero de capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, no tiene nada que ver con la verdadera esencia del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:18 también nos habla de la eternidad del Hijo, puesto que nos dice en versículo 18 que vive por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Dice versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El que estuvo muerto y resucitó el tercer día fue el Señor Jesucristo, el Hijo, no fue el Padre. Y esto hace referencia a Isaías 43:6, que dice Jehová, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces aquí el Señor Jesucristo en Apocalipsis se está identificando con Jehová, con el Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento. No estoy diciendo que Jesucristo sea el Padre, estoy diciendo que Jesús es Dios, es un solo Dios con el Padre. Jesús es Jehová, al igual que su Padre es el Yo Soy. Y vemos varios textos que dicen claramente, que hablan de una eternidad del Hijo. Y ya vimos que Colosenses 1:15 está sacado de fuera de contexto. Yo se los comparto porque soy su amigo y quiero que sepan cómo refutar a los sectarios que quieren objetar contra la divinidad de nuestro Señor Jesucristo,
De igual manera, como les he repetido, yo no soy ningún maestro, solamente aprendo de la Biblia, de las Escrituras, aprendo de muchos hermanos, de mi pastor, de mis hermanos que ya tienen más años que yo en el Evangelio estudiando, y todos los días se aprende algo nuevo, y más si es de la Biblia. Bien, estos fueron uno de los textos que más usan los testigos de Jehová para decir que Jesús no es Dios y que es creado y cosas por el estilo. Pero pues ya con estos textos confío en que ustedes sabrán defender la sana doctrina. Igual si ustedes por ahí se han encontrado con algún texto que les hayan mostrado los testigos, que es muy difícil de refutar o en el momento no saben cómo responderlo, también lo pueden poner en la caja de comentarios y lo podemos analizar e inclusive subir un video. Seguiremos analizando textos similares para defender la sana doctrina. Muchas gracias por haber visto este video. Les pido por favor que le den like y se suscriban, compartan el video con sus amigos cristianos, personas que gusten de estudiar la Biblia y conocer la verdad. Muchas gracias, que tengan buen día y pueden dejar su comentario siempre y cuando pues saben que con respeto, sin ofender. Muchas gracias.